Bien, señores, tenemos un invitado muy atípico aquí en estos medios y es un abogado especialista en derecho deportivo. Es una pena que Félix de Sena y el doctor William Hanna no estén en el set, porque yo creo que este es un tipo de invitado que puede aportar algunos aspectos que nosotros no podemos percibir. Doctor Manuel Martín Domínguez, abogado español, perteneciente a un bufete de abogados de los de más prestigio en su país. Le damos la bienvenida y agradecemos mucho al doctor Martín su presencia aquí. Doctor, gracias. Gracias. Quisiéramos comenzar por un tema y es la importancia de esa especialidad. ¿Tiene el derecho deportivo alguna incidencia en la economía de un país? Porque a veces uno piensa que ese es un juego, un juguete, cuando oye di que abogado especialista en derecho deportivo, pues le da otro traje, lo viste diferente. Cuéntenos, doctor. Bueno, buenos días. En primer lugar, muy agradecido por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Pues sí, efectivamente, el derecho deportivo hoy en día ya tiene un contenido, ya tiene una esencia en sí mismo y precisamente ya somos muchos los despachos que en el mundo entero estamos fijándonos en las necesidades que tiene el deporte de una cierta especialidad en su asesoramiento jurídico y está generando verdaderos desarrollos de esa especialidad en distintos territorios de nuestro globo. Doctor, tanto el abogado como el médico que hace medicina deportiva están jugando cada día un papel más importante en el deporte. Vuelvo y le digo, en la economía, ¿qué incidencia pueden tener esas dos especialidades? El deporte en sí es el que tiene la incidencia absolutamente básica en la economía y por lo tanto somos actores que participamos dentro de un motor económico fundamental en muchos países, que representan el Producto Interior Bruto de muchos países, la actividad deportiva. Por lo tanto, tanto los asesores jurídicos del deporte como los médicos del deporte somos de alguna forma participantes de ese desarrollo económico y lo que intentamos entre unos y otros y cada uno en nuestras áreas y nuestras facetas específicas es colaborar precisamente al correcto desarrollo de esa actividad económica dentro del país. Doctor, y fuera de lo académico, de que posiblemente usted imparta docencia sobre esa materia, el día a día de un abogado que haga derecho deportivo, ¿en qué consiste? Pues el día a día empieza por ponerte a primera hora de la mañana al tanto y al corriente de la calle de cuáles son los acontecimientos deportivos y cuáles son las noticias deportivas que están en boga ese mismo día. Es decir, cuando queremos tener actividad con clientes que desarrollan una determinada actividad, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que está ocurriendo ese día en esa actividad. A partir de ese momento es el asesoramiento jurídico en principio y a diario como puede ser el de cualquier otra especialidad jurídica. Nos acercamos al deportista cliente, nos acercamos a las entidades deportivas a las que asesoramos y vemos cuáles son sus inquietudes, sus necesidades. Tendremos que actuar ante tribunales en un momento dado por un contencioso que se derive de la actividad de un club deportivo o tendremos que acudir a una reunión en la negociación de un contrato de transferencia de un jugador de fútbol, de baloncesto o de cualquier otra actividad deportiva. Doctor, a veces una especialidad conlleva a otra por simpatía, es decir, si usted está trabajando con un atleta, pues a veces necesita conocer los antecedentes de ese atleta para ver, ahora mismo hacen contratos millonarios y el equipo debe de saber cuánto vale ese hombre y si tiene futuro. Ustedes han tocado mucho los de medicina deportiva, lo que es bioética, genética, salud y vida. ¿Por qué se meten en esa área? Pues absolutamente, toda técnica se sofistica, todos los medios de desarrollo de las nuevas tecnologías quedan al servicio de todas las actividades económicas y sin lugar a dudas una de las áreas de actividad de los nuevos desarrollos médicos y genéticos se encuentran en el deporte. La detección prematura de posibles incidencias futuras en la salud de un deportista, sin lugar a dudas, pueden influir en el contrato de ese jugador, de ese deportista. Buenos días, Martín. Buenos días. Desde 1990, cuando primeramente se anunció que el hombre acababa de abrir y de conocer los elementos del genoma humano,
el médico y la ciencia siempre soñó con que un día, 8 o 10 días después de nacido el niño, la madre traía a ese niño al médico, el pediatra cogía un hisopo, le hacía una extensión del carrillo de la mucosa de la boca, lo mandaba al laboratorio y 15 o 20 días después venía con la segunda visita un reporte de que cuáles son las características genéticas que este niño trae a este mundo, cuáles son las condiciones a las que él es propenso para desarrollar tal o cual enfermedad. Y claro, la genética nos dice quién tú eres, pero qué tú eres lo va a decidir la vida misma. Entonces, aplicando la genética y el gran sueño de la humanidad para el futuro, no solamente conocer eso, sino poder enmendarlo, poder reparar aquellos puntos que estaban, que no estaban sanos o que necesitaban repararse o mejorarse. Y aquí, en nuestro país, como en todos los países del mundo, una gran cantidad de enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, trombosis cerebral, infartos, todos esos elementos vienen prácticamente la mayoría de ellos condicionados a un componente genético. ¿Hasta dónde podemos nosotros, contando con tu ayuda, comenzar a pensar que eso va a ser un hecho en los próximos días o años en nuestro país? Yo creo que, para empezar, bueno, mi especialidad, como hemos estado comentando desde el primer momento, es el asesoramiento en el área de derecho deportivo, pero evidentemente tenemos una diversificación hacia estas otras actividades paralelas y que nos han llamado la atención en los últimos años. Como bien indica, es una actividad muy reciente. Sí que es cierto que yo creo que no es un futuro, sino que ya es un presente. Es decir, en la actualidad ya hay gente absolutamente cualificada, procedimientos estandarizados y establecidos que tienen por fin y por objetivo la detección prematura de determinadas, no son desviaciones, no son alteraciones, sino más bien historias que en un futuro van a llegar a través del desarrollo de un ser humano. Entonces yo creo que eso es una realidad, yo creo que está al servicio de las personas para hacer la vida un poco más agradable y para hacer una actividad y una práctica deportiva más segura, sobre todo en un determinado momento. Doctor, conecte esto en el doctor William Hanna, que tiene una especialidad afín con cuidar la salud a través de sus genes. Lo entiendo perfectamente. Ahora, conecte eso al derecho deportivo o al derecho de la bioética. ¿Qué tiene que ver eso con analizar riesgo, etcétera? Tiene que ver porque en un día de mañana y cuando el futuro es incierto en el desarrollo de un deportista corto y extensivo, intensivo en el tiempo y en el desarrollo, las cantidades que se invierten en ese jugador, en ese deportista, son importantes y por lo tanto queremos saber qué va a poder ocurrir el día de mañana. Todo siempre preservado por el derecho. El derecho que lo que tiende es a proteger la intimidad de la persona, a proteger los datos personales y a transmitirlos solo y exclusivamente en determinadas circunstancias en un acto de voluntariedad propia. Ahí es donde empezamos a trabajar juntos, a lo mejor investigadores y juristas. ¿Y hay legislación para estas cosas que estamos hablando? Absolutamente. En la Unión Europea hay una legislación específica de protección de los datos de carácter personal y con una hiperprotección a todos aquellos que se refieren al ámbito sanitario y personal de la persona. ¿Quién es que debe andar con un abogado deportivo en los bolsillos? ¿El atleta o el equipo que lo contrata? Ambos. Los dos. ¿Perdón? Ambos. Los dos. ¿Dos abogados? Claro. Así generamos empleos, ¿no? Entonces, no. Es como preguntarme que quién tiene que trabajar, acompañarse de un abogado, si el empresario o el directivo, o el empresario o el empleado, ¿no? Al final, ambos, en sus distintas actividades, van a necesitar ese asesoramiento. Asesoramiento que cuando estamos del lado del club es más mercantil, es más societario. La pregunta es porque tenemos la experiencia de que las principales investigaciones sobre vida la tienen los seguros de vida, no los centros grandes de investigación, es decir, el que te habla de riesgo. Entonces la pregunta viene por eso, de la gallina o el huevo, ¿cuál fue? ¿El equipo o el atleta? Yo creo que en ese sentido, y hilando con el tema de los seguros y el estudio genético, pues al final efectivamente es la gallina o el huevo. Yo creo que ambos casi surgieron de manera espontánea y coetánea, ¿no? Ambos se necesitan y ambos son complementarios en sus actividades y se facilitan mucho la vida. Nosotros como abogados del deporte intentamos facilitar también la vida a ambos y que al final lleguen
a una coordinación en sus buenas voluntades y un desarrollo de una actividad económica. ¿Las aulas están llenas de abogados haciendo especialidad de medicina deportiva o todavía hacen falta? Cada vez se llenan más, cada vez es mayor la oferta que hay en el mercado para hacer grados y posgrados relacionados con el derecho del deporte, pero todavía efectivamente es una actividad bastante incipiente a nivel internacional, a nivel global. Es obvio que de las actividades del hombre y mujer, la que más requiere salud posiblemente es el deporte. Entonces, de salud hablamos de ligamentos, tendones, músculos, huesos, inteligencia, arrojo, capacidad, porque de vez en cuando te ve una persona con todas las herramientas, pero le faltan las dos bolitas o le falta la inteligencia para procesar eso. Y yo creo que con el estudio previo de las condiciones de esa persona, sobre todo la parte genética, uno puede armar un muñeco mucho más interesante para proyectarlo a futuro corto o a mediano. Yo creo que sí, pero a mí lo que me preocupa desde ese punto de vista, y llevándolo casi a un extremo a lo que está planteando, es la posible intervención de una acción de tercero en lo que es el desarrollo normal de una persona. Tenemos que ser muy cautos y muy controlados a la hora de utilizar esa información en un provecho o en un objetivo determinado. Yo quiero pensar que lo que hacemos con la simple detección genética, lo que desarrollan clientes míos como Genetic Life and Health, es poner al servicio del bienestar de la persona, de una vida correcta, adecuada y cómoda, unos adelantos en la detección de posibles incidencias futuras en la vida e intentar corregirlas de una manera. Doctor, tenemos un problemita con las sustancias prohibidas en deporte. Un médico como el doctor Hanna no habla mucho de ella porque la maneja demasiado, es decir, conoce la materia, pero la prensa todos los días lo trae y los comentarios, los que trabajan en deportes, como Félix de Sena, nos dice que una sustancia puede hacer a un atleta malo regular, a un regular bueno, a un bueno excelente y a un excelente superestrella. ¿Cuál es la situación legal de esa sustancia y del dopaje y de esas cosas a nivel de Europa, sobre todo en un deporte que paga tanto dinero como el fútbol? Sí. Bueno, pues lo cierto es que el dopaje se identifica más en otras actividades deportivas, que no es el fútbol, ¿no? Se dice en otras disciplinas deportivas, más bien en disciplinas de carácter individual, otros deportes en los que el esfuerzo individual sí que tiene un reconocimiento al final de la competición. Como bien ha dicho, las sustancias dopantes lo que vienen es a mejorar en esos pasitos el rendimiento inmediato de un deportista, pero sin lugar a dudas, todas producen el mismo efecto al final. Para el malo, para el regular o para el bueno, lo que hacen es matar y lo que hacen es perjudicar la salud. Entonces, a nivel europeo se está luchando, por un lado, contra todas estas usos y métodos de sustancias prohibidas y de métodos prohibidos, pero también se está intentando educar. Tienen que ser dos actividades absolutamente paralelas. No solamente hay que prohibirlo, sino que también hay que educar y concienciar de que su uso a lo mejor tiene un rédito a muy corto plazo, pero que el rédito a largo plazo siempre va a ser la pérdida. Hay dos drogas poderosas que el hombre no aprende a manejar. Una es la fama y la otra es la fortuna. Y de repente aquella persona con todas las características para ser exitoso en la vida, tú lo ves que tropieza y cae y no se levanta jamás, porque esos dos elementos no se pueden manejar tan fácilmente como la que se absorbe o la que se inyecta o la que se toma por la boca. Cierto. Y es el gran problema del atleta de hoy en día. Cierto. De repente abrumado a los 16 años con una cantidad enorme de dinero que ni él y su familia nunca se soñó que podía llegar a contar con eso, cambia su actividad y su actitud. Al otro día a las 6 de la mañana no se va a levantar a practicar fútbol. Tiene un colchón demasiado bueno y un aire demasiado frío. Y esa situación también perjudica mucho en la evolución del deportista y del deporte en el área humana sobre todo. ¿A ustedes les llega el problema o a ustedes les llega, le toca la solución?
A ustedes los abogados que hacen ese tipo de... Nosotros, desgraciadamente, en estas situaciones nos llega normalmente el problema. Nos llega ya el problema hecho, el problema detectado, el problema ya surgido. Ese problema es un positivo. En una test de dopaje es un positivo, un resultado adverso, lo que le llamamos. Y por lo tanto lo que tenemos a partir de ese momento es, primero, valorar si consideramos oportuno llevar ese asunto, aceptar esa defensa. Que en muchos de los casos, en mi despacho, no aceptamos defender a cualquier deportista que haya utilizado una sustancia dopante. Va a depender un poco las circunstancias y cómo se han utilizado, ¿no? Y a partir de ese momento montar el mecanismo de defensa. ¿Cuándo podemos nosotros contar en este país con esos dos elementos, la asesoría y la tecnología, para comenzar a trabajar definitivamente en lo que es la salud de nuestros atletas y del pueblo en general? Yo creo que eso está a disposición ya de su país. Está a disposición porque está a disposición de las grandes organizaciones internacionales del ámbito deportivo. Toda federación deportiva dominicana pertenece a una federación internacional y esas federaciones internacionales cuentan con los medios y los procedimientos para establecer esas estructuras en los distintos países miembros de las federaciones. Por lo tanto, yo creo que está accesible ya en estos momentos. Lo único que hay que hacer es ver los procedimientos para implementarlos en el país. Pero eso es fácil, son recursos materiales humanos. Hablamos de derecho deportivo, hablamos de genética, y hay un punto que yo quisiera despedirme, que usted nos hable un poquito, y es el tema de la bioética. Sí. Es decir, la ética debe estar presente en todas las áreas del ejercicio de profesiones, no importa la que sea, en lo que usted hace y en deporte. La bioética cada día exige más. ¿Cuál es la línea? La ética como ciencia que separa el bien del mal, o que define el bien y el mal. Estamos hablando de, ¿cómo es que se llama la palabra que usábamos en la universidad cuando hablamos de ética profesional? La deontología. La deontología profesional, que además en el ámbito del derecho está muy exigida, igual que en el ámbito de la medicina. Por lo tanto, son actividades profesionales que estamos acostumbrados a jugar siempre en los límites claros, o sea, en la zona clara, en la zona de luz y no en la zona oscura. El traspasar eso es un poco hilaba con... ¿Qué es la zona de luz y la zona de oscuridad? La zona de luz es la honestidad, la transparencia y la actividad en favor de un bien. Es lo que he entendido yo siempre por la deontología profesional. La no competencia a través de métodos oscuros o métodos que no pueden ser confesados en un momento dado. Y dado. cuando la economía choca de frente con la claridad, como por ejemplo el caso de ahora de Qatar, que se ha descubierto que para una sede se han repartido millones de dólares, sencillamente por una sede imposible, en un clima que hay que mover la fecha. Ese es el problema y posiblemente una de las líneas de las que estamos hablando, que son difíciles de traspasar en un momento dado, pero que quiebran con bastante facilidad, es el deporte profesional llevado al exponente máximo de la industria. Ahí es donde ya entran intereses que no son meramente deportivos y que entran intereses económicos que contaminan en un momento dado. Doctor Manuel Martín, se nos va con la percepción de que se nos queda muchísimas... Queda mucho por hablar. Sí, queda todavía mucho por hacer. Doctor Manuel Martín Domínguez, especialista en Derecho Deportivo, Genética, Vida y Salud, profesor de la principal universidad, el principal bufete que tiene que ver con esta especialidad. Le damos las gracias, igual que a Andrés Terrero, que hizo posible esta presencia del doctor Manuel Martín Domínguez.